¿Alguna vez has sentido que tu país gasta dinero en cosas que no entiendes, mientras la palabra deuda aparece una y otra vez en las noticias como un fantasma que nunca se va? No eres el único. Hay algo que casi nadie te explica. Cada país del mundo, desde los más ricos hasta los más pequeños, vive endeudado. Japón debe el doble de lo que produce su economía en un año. Estados Unidos supera los 36 billones de dólares en deuda. Y hasta naciones con petrodólares o bancos sólidos como Suiza o Qatar aparecen en la lista. Pero aquí está lo más intrigante. No es un error ni un fracaso, sino una estrategia. Y hoy vas a descubrir por qué. Este video no es solo sobre números aburridos o términos económicos. Es sobre el juego de poder que mueve al mundo. Sobre por qué tu gobierno prefiere pedir prestado en lugar de imprimir billetes sin parar y, lo más importante, a quién le deben realmente el dinero los países. Porque la respuesta te sorprenderá. No es solo a bancos o a otros gobiernos, sino también a personas como tú. Sí, aunque no lo sepas, es probable que ya seas acreedor de la deuda de tu propio país. Pero vayamos por partes, porque esto es más fascinante de lo que parece. Empecemos con una pregunta incómoda. Si los países pueden imprimir dinero, ¿por qué no lo hacen hasta cubrir todas sus necesidades? La respuesta es simple, pero devastadora. Cuando un gobierno imprime billetes sin control, el valor del dinero se desploma. Imagina que de la noche a la mañana, tu salario ya no alcanza ni para la mitad de lo que comprabas ayer. Eso es lo que pasó en Venezuela y Zimbabue, donde la inflación llegó a niveles tan altos que la gente llevaba bolsas de dinero solo para comprar pan. Por eso, aunque suene tentador, imprimir dinero sin límites es como envenenar la economía. La deuda, en cambio, actúa como un freno. Obliga a los gobiernos a pensar 2 veces antes de gastar, porque cada préstamo viene con intereses que luego habrá que pagar. Pero entonces surge otra duda. Si pedir prestado es tan peligroso, ¿por qué todos los países lo hacen? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Los gobiernos no se endeudan por capricho, sino por necesidad estratégica. Primero, porque a veces el dinero que recaudan con impuestos simplemente no alcanza. Si un país gasta 4 billones pero solo recauda 3, tiene 2 opciones. Recortar servicios esenciales como hospitales o escuelas, lo que desencadena protestas masivas, o subir impuestos, lo que ahoga a la población y también genera revueltas. La solución más fácil es pedir prestado para cubrir el hueco, al menos temporalmente. Segundo, porque la deuda bien usada puede ser una inversión. Si un gobierno pide dinero para construir carreteras, puentes o sistemas de energía, está sentando las bases para que la economía crezca. Es como cuando tú pides un préstamo para comprar una casa. Al principio es un gasto, pero con el tiempo se convierte en un activo que genera valor. Sin embargo, hay un tercer motivo que pocos mencionan. La deuda es el colchón de emergencia de los países. Cuando estalla una guerra, una pandemia o un desastre natural, los gobiernos no pueden permitirse esperar. Ahora, la gran pregunta. Si todos los países deben dinero, ¿a quién se lo deben exactamente? La respuesta tiene 3 caras. La primera son los prestamistas domésticos, es decir, sus propios ciudadanos. Cuando compras bonos del gobierno, le estás prestando dinero a tu país. Sí, aunque no lo sepas, es probable que ya seas parte de este sistema. Bancos locales, fondos de inversión e incluso agencias gubernamentales, como la Seguridad Social en Estados Unidos, compran estos bonos para obtener intereses. De hecho, en marzo de 2025, el 20% de la deuda estadounidense, unos 7.3 billones de dólares, era dinero que el gobierno se debía a sí mismo. La segunda cara son los prestamistas extranjeros. Países como China y Japón son los mayores tenedores de bonos estadounidenses, con más de $1 billón cada uno. Pero aquí está el detalle. Los gobiernos extranjeros no prestan dinero por bondad. Lo hacen como inversión, siempre y cuando confíen en que el país deudor podrá devolverlo.
Si la economía es débil, nadie quiere sus bonos. En esos casos, los préstamos vienen con condiciones estrictas, como recortes de gasto o privatizaciones, impuestas por organismos como el Fondo Monetario Internacional. Grecia, Argentina e Indonesia aprendieron por las malas lo que pasa cuando aceptas estas condiciones sin negociar. Y la tercera cara es la más polémica: el Banco Central. En teoría, un gobierno podría pedirle a su Banco Central que imprima dinero para cubrir sus deudas. Pero esto es un arma de doble filo. Si se abusa, la moneda pierde valor y la inflación se dispara. Por eso, la mayoría de los países evitan esta práctica, aunque a veces la usan de forma indirecta para controlar tipos de interés o la inflación. Ahora, la pregunta del millón: ¿es mala la deuda? Depende. Cuando se usa para construir infraestructura, educar a la población o salvar la economía en una crisis, puede ser una herramienta poderosa. El problema es cuando la deuda se vuelve un monstruo incontrolable. Cuando un país gasta más en pagar intereses que en servicios básicos. Cuando los inversores pierden la confianza y cuando la calificación crediticia cae, el desastre está a la vuelta de la esquina. Sri Lanka, otra vez, es el ejemplo. Su default en 2022 dejó al país al borde del colapso. Pero entonces, ¿puede un país vivir sin deuda? Técnicamente sí, pero en la práctica es casi imposible. Macao, la región administrativa especial de China, es el caso más cercano a estar libre de deuda, pero no es un país soberano. Además, su economía depende en un 80% de los casinos, algo que ningún gobierno querría replicar. Eliminar la deuda por completo significaría recortes masivos o impuestos insoportables, lo que ahogaría el crecimiento y desencadenaría protestas. Peor aún, sin bonos gubernamentales, los fondos de pensiones no tendrían dónde invertir de forma segura, poniendo en riesgo el futuro de millones de jubilados. Así que aquí está la verdad incómoda. La deuda no es el enemigo, el descontrol sí. Un país puede endeudarse y prosperar si usa ese dinero para crecer, pero si solo pide prestado para tapar agujeros, el final es siempre el mismo: crisis. La próxima vez que escuches a alguien quejarse de la deuda de tu país, recuerda esto. No se trata de cuánto deben, sino de qué hacen con ese dinero. Y ahora, dime, ¿te sorprendió descubrir que tú podrías ser acreedor de la deuda de tu gobierno? ¿O qué países como China y Japón financian la deuda de Estados Unidos? Si quieres que profundice en cómo algunos países manejan deudas enormes sin colapsar, o qué pasa exactamente cuando un país no paga, déjamelo en los comentarios. Y si este video te abrió los ojos, suscríbete para más explicaciones sin filtros sobre cómo funciona el mundo. Porque la economía no es aburrida. Es el juego de poder que decide tu futuro.